Están disfrutando del ciclo de reposiciones Los Mejores de 2022 en la Librería Mediática. Bueno, entonces imagínense un mundo en el que no supiéramos escribir. Nosotros los seres humanos no tuviéramos esa facultad ni de escribir, ni de saber descifrar los signos de la lectura, y tampoco pudiéramos verbalizar, porque una cosa es lo que hacen los animales, que emiten sonidos, pero nosotros podemos hacer una cosa tan complicada como hablar. O sea, tenemos que tener conciencia de esa tremenda herramienta que tenemos. Yo tengo un libro aquí que se llama Historia de la Filosofía para Jóvenes. Y entonces ellos nos hacen preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde viene el mundo? ¿Existe Dios? ¿Existe algo parecido al mal? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Quién puede explicar qué es la belleza? ¿Qué sentido tiene la vida? Eso lo podríamos hacer si no pudiéramos hablar, esas reflexiones. A ver, ¿tú qué me dices? ¿Qué haríamos si no pudiéramos hablar? ¿Tendríamos esas inquietudes? La verdad es que creo que tal vez sí. Tal vez. Tal vez sí, pero, o sea, quién sabe, la verdad, o sea, si no hubiésemos evolucionado como monos y seguiríamos así, o sea, ni estuviéramos hablando, ni emitiendo sonidos, ni leyendo, ni escribiendo, o sea, bueno, como dice él, solamente alrededor de la hoguera, no sé, emitiendo sonidos, tratando de hacernos entender. Ajá. Tú decías alguna palabra ahora cuando estábamos pensando, una palabra que yo aprendí ya de mayor y tú ya la sabes. ¿Cuál es esa palabra? ¿No podríamos qué? Socializar. ¿Y qué es socializar? Pues... ¿Esto que estamos haciendo? Bueno. Ajá, pero con el micro, ajá. Es como interactuar. Socializar, como interactuar. Interactuar con personas. Porque los animales en las manadas de alguna manera se comunican, tienen sus códigos de comunicación, pero yo no he visto ningún animal que tenga un libro, ni que vaya a la librería, ni que escriba acerca de sus experiencias, como perro, por ejemplo, en tu casa, o la gata de nosotros, Sheina, reclamando que Isidoro no se levantó temprano a darle la comida, pero ellos emiten sonidos, tienen actitudes y se comunican de alguna manera. ¿Tú qué crees? ¿Cómo nos comunicaríamos si no pudiéramos hablar? Yo te quiero preguntar todas estas cosas, pero no puedo hablar. ¿Qué haría? Sería emitir sonidos como los años antes, sin que algo así, o si no con señas, que sería lo más cercano a decir alguna palabra o a decir alguna cosa así. Y sería lo más cercano a socializar sin poder hablar. Es como si fueran hienas o lobos que emiten sonidos para reencontrarse con su manada, o por ejemplo para cazar algún animal o alguna cosa así, emiten... O van interpretando qué significan los olores. Sí, más o menos, pero lo que más interpretan ellos son los sonidos. Las hienas haciendo diferentes sonidos, como que uy, algo así, los lobos y diferentes sonidos para encontrarse o decir como que miren, por allá hay una presa, podríamos ir a cazarla. Exacto. Y diferentes cosas así, pues. Y si no pudiéramos hablar, sería o con señas o emitiendo sonidos. Exacto. Por ejemplo, los gatos dicen que entre ellos no se maullan, sino que ellos emiten distintos sonidos para comunicarse con los humanos. Es decir, es algo ya en la relación con los seres humanos. ¿Qué quieres? Ya te di la comida, ¿qué quieres? Saludamos a Jorge. Bueno. Sí. Saludamos. Y las personas que no pueden hablar porque son sordas, porque tienen esa condición, se comunican con señas, pero esa comunicación con señas es compleja, significa palabras, significa comunicación, no es una cosa básica, es otra cosa.
¿Ustedes qué piensan de todas estas loqueras que estamos diciendo? A ver, yo rescatando el punto acerca de la filosofía, las preguntas que uno se hace, yo creo que sí las tendríamos. Yo creo que cada uno de nosotros tendríamos de cierta forma qué pasará después de la vida, qué pasará con aquellas personas que ya no están, qué es lo que está sucediendo. O sea, creo que los animales tienen esas preguntas y todo eso, pero no podríamos aprender uno de los otros. No podríamos responder esas preguntas, no podríamos compartir nuestras ideas. Y si, por ejemplo, uno de nosotros encontrara la solución o encontrar un avance hacia eso, se quedaría ahí. No habría registro, no habría comunicación, no habría nadie más que podría compartir esa idea ni escucharla. Entonces me parece que sería un mundo donde no avanzaríamos. Simplemente no avanzaríamos, no podríamos caminar, no podríamos llegar más lejos, ni evolucionar como sociedad, ni como seres vivos, porque simplemente no tenemos esa capacidad de aprender de los errores, de aprender unos de otros y de entendernos como tal. Bueno, Gonzalo Moure hace un ejemplo, por ejemplo, dice, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, un animal vio algo y tuvo una experiencia y regresa otra vez al corral y no le puede contar a los amigos lo que le pasó. O sea, mira, conocí a un niño, me cayó bien, me acarició, no le puede decir eso a los demás, o sea, él no puede contar, no puede contar. Y los animales, y esto es algo, fíjense que esto es algo que también yo aprendí ya de muy mayor. Los animales no tienen conciencia de que las personas nacen, o sea, de que los seres nacen y después fallecen. No tienen conciencia de eso. Nosotros sí tenemos conciencia de que las personas nacen y que después ya no están. Los animales no, después se les olvida. Y si están bravos, después se les olvida. Nosotros somos como más complejos, ¿verdad? Sí es cierto que somos más complejos, pero yo sí creo que los animales tienen esa conciencia y conocen perfectamente la vida y la muerte. Es más, cuando un perro está a punto de fallecer, se va. Se aleja e intenta esconderse para que el dueño no sufra su muerte. Los animales yo creo que sí tienen esa conciencia y que evidentemente sí socializan porque entienden perfectamente muchos de los sentimientos entre ellos mismos. Es cierto que se comunican a través de olores, de sentidos y que si tienen un cuento que echar no lo pueden echar, pero sí socializan entre ellos. Es cierto que el mundo no avanzaría filosóficamente, tal vez no científicamente, o tal vez sí científicamente, uno no sabe, pero de que sí podríamos socializar, sí podríamos, entendiéndonos incluso tal vez mejor que ahora, que Bueno, como nos entendemos dicen que ahora. uno humaniza a sus mascotas. No sé si tú has tenido mascotas, pero por ejemplo uno parece que fueran nuestros bebés y no debe ser así porque ellos tienen su propio mundo, su propia vida, ¿verdad? Mi perrito, Copi, él, una vez yo estaba con mi mamá y con mi hermana, mi papá estaba creo que en Táchira, sí, en Táchira, y entonces mi mamá me peinó primero a mí, y después a mi hermana. Copi vio eso y de repente se sentó en las piernas de mi mamá para que él... Para que lo peinara. Ajá, pero técnicamente él no tenía cabello casi. O sea, ya se lo habíamos cortado, pues. Y entonces cuando le volvió a crecer, él ya dejó esa costumbre porque no le gustaba que él... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere mi Copi? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi vida? ¿Tú amas a tus hermanas? Sí, tus hermanas se van ahí un ratico, pero ellas regresan. Mi amor, muy tranquilo. Ay, quería que le hiciera cariñito a ese bebé. Ay, quería que le hiciera unos cariñitos a ese bebecito tan bonito. ¿Y no quieres que me vaya? Copi, necesito irme. Ay, gracias. Bueno, es que ellos se comunican. La gatica de nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hemos estado de viaje, que hemos estado varias semanas en Montevideo, por ejemplo, ella se queda en casa de mi mamá que vive al lado y ella todos los días nos espera. Y cuando llega, y ella no pasa para la casa de nosotros, sino se queda en la casa de mi mamá. Y cuando nosotros llegamos, inmediatamente se mete en la casa de nosotros como diciendo, ya ellos llegaron, me voy para mi casa. Y esa noche que llegamos, siempre, entonces ella se mete en la cama y pone una patica
en mi esposo y otra patica en mí, como diciendo, los tengo cachados aquí, no se me vayan. O sea, que ellos tienen su forma de comunicar. Vamos a hablar de otras cosas, nos quedamos pensando, ¿verdad? Ahora, cuando tú llegues a casa, le vas a contar a papá, le vas a contar a los amigos de las cosas que hemos conversado y van a salir muchos temas de conversación. Me gustaría que si se les ocurren cosas, las escriban y que después las compartamos a ver qué se les ocurrió de todas estas cosas que hemos estado hablando hoy, así como nos pide Gonzalo Moure. Pero tengo otras cosas para plantearles en la próxima parte del programa. Espero que todos en casa también se pongan a pensar, a conversar, a verbalizar y a escribir. Ya venimos con más de la librería mediática. Ya venimos con más del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022 de la librería mediática.